¿Ok? ¿Se ve la pantalla, hermanos? Sí. Ok. Entonces, les decía, hermanos, de que hay 4 métodos de interpretación bíblica. Y el gramático histórico es el que se considera el más suficiente, ¿verdad? En cuanto a la interpretación bíblica, porque el gramático histórico, hermanos, respeta la crítica filológica. Ahora, ¿qué es la filología? La filología, hermanos, tiene que ver con el estudio de los textos en su idioma original, ¿verdad? Entonces, el método gramático histórico se considera el más completo para el estudio de la escritura, para tener una interpretación crítica y científica, porque ese método respeta lo que es el impacto del contexto, la crítica histórica, los hechos relatados, figuras literarias y todo eso. Pero cuando entremos a la próxima clase vamos a ver nosotros los que son los 4 métodos y los vamos a estudiar uno por uno. Pero el detalle, hermanos, es de que la hermenéutica dice de que para tener una interpretación crítica tenemos que hacer uso del método gramático histórico. ¿Ok? Entonces, si yo le pregunto ahorita, por ejemplo, al hermano José, activa el micrófono, si yo le pregunto, ¿cuál es el método que manda la hermenéutica que utilicemos para tener un estudio crítico y científico? ¿Qué me respondería? Hermano José. Permítame, Arnold. Dígame otra vez, es que estaba aquí, había un poquito de interferencia aquí en la casa. Ok, estamos hablando, no sé si, Ajá, o sí. sea algo otro que haya escuchado, pero estamos hablando de qué método es el que la hermenéutica manda que se tenga que usar para tener una interpretación de índole científico y crítico. ¿Algo otro, hermano, que quiera Es ayudar? el método gramático histórico el que mencionaste. Ese es. Correcto, correcto, es el método gramático histórico. Yo quiero ir haciendo preguntas para ver si ustedes realmente van entendiendo, hermanos, porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver aquí, vamos a pasar a lo que es la etimología de la palabra hermenéutica. ¿Por qué es importante, hermano, la etimología de la palabra? Bueno, porque si a usted simplemente solo le dicen, mire, esta es la hermenéutica o aprenda hermenéutica, usted durante el tiempo que usted se encamine en este proceso de interpretación se va a dar cuenta que hay hermanos que le van a reprochar la idea de que usted use la hermenéutica y más adelante se va a dar cuenta por qué. Pero es necesario conocer la etimología. Y como dice, hermano, el método gramático histórico que estamos mencionando hace uso de la crítica filológica, ¿ok? Que tiene que ver con el estudio de lo que son los idiomas y todo eso del origen de las palabras. Entonces, entrando aquí, hermano, en la etimología de la palabra, dice que hermenéutica proviene del verbo griego hermeneu. Mire, hermeneu. Y del sufijo ticos. Entonces, esta palabra que usted está viendo aquí está compuesta de germeneo y del sufijo ticos. Ok, entonces, esta palabra, germeneo, significa yo descifro. Ok, y ticos, hermano, significa arte. Es una palabra griega. Ahora bien, cuando usted se da cuenta, aquí, cuando une esta palabra, entonces viene a significar el arte de descifrar o el arte de explicar, el arte de interpretar o el arte de traducir. Por eso yo les decía en la clase pasada que cuando hablamos de interpretación, prácticamente estamos hablando de hermenéutica, porque le decía que una palabra es de origen latino, ¿verdad? En este caso, interpretación es de origen latino, pero ya lo que es hermenéutica viene siendo de origen griego.
Entonces, cuando usted habla de hermenéutica, que es la ciencia de interpretación bíblica en términos generales, pero ve de que este significado puede ser el arte de descifrar, explicar o traducir. Ok, ese es el significado etimológico de la palabra. Ahora bien, fíjese, hermano, de que aquí tenemos abajo, ¿verdad? Germeneo. ¿Cuál es el detalle, hermano? De que como esta palabra está compuesta de germeneos y de ticos, exactamente esta palabra que usted ve aquí, germeneo, mire, deriva de Hermes. ¿Ok? Deriva de Hermes. Ahora, yo le quiero presentar a usted aquí, este que usted ve aquí, hermano, es Hermes. Es un dios pagano. Bueno, y usted dice, bueno, ¿y usted, hermano, por qué no nos está enseñando algo que tiene que ver con un dios pagano? Bueno, pues la etimología de la palabra, germeneo, deriva de Hermes, este que usted está viendo aquí. ¿Y quién era Hermes? Era uno de los dioses olímpicos de Grecia. Entonces, ¿por qué es necesario que conozcamos todo eso, hermano? Porque si a usted no le explican esto, se va a encontrar con personas que le van a decir que usted está aprendiendo algo pagano porque deriva de un dios griego. ¿Me está comprendiendo? ¿Me comprende, hermano? Sí, estamos bien ahí. Ok, entonces, ¿cuál es el detalle, hermano? De que en base a esa palabra, en base a esa palabra, Hermano, discúlpeme, pero es que tengo una interferencia más. No entiendo. perdón, hola, cierren los micrófonos y ábranos cuando yo les pregunte algo. Ok, entonces estamos hablando de que Germeneo deriva de Hermes. Y en base a la etimología de esa palabra, entonces viene un ataque contra la hermenéutica. Y el primer ataque, hermano, que se viene en contra de la hermenéutica es de que es satánica, porque la palabra realmente deriva del dios pagano. Aquí, mire, aquí está, este que usted está viendo aquí es Hermes. Ahora bien, cuando a usted alguien le resulta con ese argumento, es fácil, hermano. Solo tenemos que conocer un poco de lo que es la mitología griega. Y usted se va a dar cuenta de que basta con que a esa persona que le argumente eso, usted le pregunte, oiga, dígame qué poder es el que tenía Hermes. Entonces, esta persona, como no ha profundizado, inmediatamente no va a saber responder. Porque si él hubiese estudiado, se va a dar cuenta que Hermes, hermano, era un ser humano común y corriente como usted y yo. ¿Ok? Entonces, Hermes no tenía ningún poder en específico. Y este hombre que usted ve aquí, hermano, no tenía culpa de que los griegos lo hayan endiosado. Porque en la mitología griega se acostumbraba a eso. Era una costumbre. Disculpa ahí que interrumpa, pero es que Hermes fue como, ahí lo mencionas, un dios pagano, ¿va? Pero Ajá, la definición que le daban a él que era un mensajero, nada más, un mensajero. correcto, correcto. Entonces, cuando nosotros entramos a ver la etimología de la palabra, realmente sí viene de Hermes. Ahora, yo quiero entrar en ese detalle. ¿Cuál era el poder de Hermes? Mire, Hermes se consideraba que tenía el poder de la oratoria. Escuche bien, ¿qué es la oratoria, hermano? La oratoria tiene que ver con el arte de hablar en público y de hablar con elocuencia. Entonces, cuando usted ve cuál era el poder de Hermes, pues realmente no tenía ningún poder en específico que hiciera abrir los mares o que hiciera descender fuego del cielo, sino que el poder que se le atribuía era el de la astucia y de la oratoria, que eso lo puede tener usted, lo puede tener yo, ¿verdad? El hablar con elocuencia. Entonces, este hombre que usted ve aquí, también fue el que inventó las carreras y las luchas. Y fue, hermano, elegido como el patrón de los atletas. Entonces, desde la óptica que dicen que la hermenéutica es diabólica, entonces tendrían que ver que también es diabólico el correr
y todo el deporte de luchas, ¿verdad? Todo el atletismo tendría que ser diabólico desde ese punto de vista que ellos plantean. Ahora, fíjese bien. Entonces, cuando nosotros vemos, Hermes, este que está viendo, tenía un hermano. Usted está viendo que el hermano se llamaba Apolo, ¿verdad? Y los dos fueron considerados dioses. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que cuando nosotros vamos aquí, hermanos, a Hechos 18:24, yo quiero que me siga. Aquí se menciona a un hombre llamado Apolo. ¿Ok? Entonces, ese hombre llamado Apolo dice que era elocuente, ¿verdad? Mire, elocuente. O sea, se puede decir que tenía la misma virtud de Hermes. Era elocuente, dice, y poderoso en las escrituras. Entonces, lo que yo le quiero preguntar a usted es, si este personaje que aparece en la Biblia era diabólico porque llevaba el nombre que deriva de un dios pagano, porque fíjense de que Apolos en el griego es el que desciende de Apolonio, deriva de Apolonio. Y Apolonio es el que nace de Apolo. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que plantear es si Apolo, hermano, era diabólico por llevar el nombre de un dios pagano. Entonces, aquí podemos ver la incoherencia de esas personas que quieren atribuir de que la hermenéutica es diabólica, ¿verdad? Voy a dejar de compartir un momentito, hermanos. ¿Ok? Entonces, les decía, hermano, de que no cabe, no tiene lógica pensar de que la hermenéutica es diabólica porque viene de un nombre de un Dios. ¿Ok? Entonces, si usted ve, Apolo dice en el versículo 25, mire, había sido instruido en qué? En el camino del Señor. Ahora, ¿cuál nombre? ¿De dónde deriva este nombre, hermano? De Apolo, de un dios griego, el hermano de Hermes, de este que usted está viendo aquí, mire, Apolo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes analicen realmente es eso, de que van a haber ataques contra la hermenéutica y el primer ataque que se va a mencionar es sobre el origen de la palabra. Entonces, usted ya sabe que realmente hay parte de razón de que la palabra hermeneo deriva de Hermes, pero no hay razón en lo que ellos argumentan que por eso es diabólico. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Ahora bien, hermanos, si nosotros vemos también en Hechos 14, vemos de que también Pablo es confundido por Mercurio. Y fíjense que Mercurio, hermano, en la mitología romana, ya Mercurio es el mismo Zeus. Es el mismo Zeus, es el mismo Hermes, que se llamaba allá en la mitología griega, solo le cambian el nombre, ¿verdad? Y entonces ya es el mismo personaje con quien estaban confundiendo a Pablo. Ahora, ¿qué culpa tenía Pablo de que a él lo estuvieran confundiendo con ese Dios? Entonces, el primer ataque, hermano, que se viene en contra de la hermenéutica es eso, la etimología de la palabra. Ahora, si yo le pregunto a usted, hermano, si yo le pregunto hasta ahorita, ¿usted ha comprendido lo que yo he tratado de explicarle? Yo quiero que participe, hermano, porque ¿cuántos de ustedes ya habían escudriñado la etimología de la palabra hermenéutica? Hermanos, Daniel, Junior, No, yo no. ok. ¿Alguien que haya investigado acerca de la etimología, hermano Alexander? Fíjate que había escuchado en lo personal, así que gente que no han estudiado, que no han pasado por un instituto bíblico, Acércate un poco al micrófono que no se escucha. decían que la hermenéutica era diabólica.
pero todos conocemos en la vida de que para deber de ser efectivos en algún área en la vida, por ejemplo, si yo soy abogado, sé que voy a poder defender lo que es cuestiones de leyes, ¿verdad? En todos los aspectos, alguien, un doctorado, y si alguien tiene esa capacidad, digamos, más en lo que es la obra del Señor, en prepararse en el estudio, pues también tendrá un efecto muy positivo, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que vos mencionabas acerca de los métodos, ¿verdad? Ahí Correcto. habla que el mejor método para interpretar la Biblia es el gramático histórico. Estoy muy de acuerdo en eso, porque si interpretamos la Biblia, bueno, quisiera decirle a todos ahí de que algunos consideran de que, bueno, en nuestro país lo que se habla acá es el castellano. Tenemos una cultura muy diferente a la de Israel. Entonces, en ese aspecto, considero de que no podemos atribuir cosas, digamos, costumbres de Israel, por ejemplo, porque hay que entrar en el estudio de las costumbres, digamos, con respecto a la hermenéutica, el tiempo, lo que cada autor estaba pasando cuando escribió el libro. Entonces, en todo eso necesitamos entrar de lleno en lo que es bueno, la Biblia está escrita tanto en hebreo, arameo y en griego, ¿verdad? Tendríamos que entrar en esos detalles del griego y del hebreo para deber de conocer en sí lo que Dios quería decirle a las personas, ¿verdad? Por medio de sus escritores y por medio de sus profetas. Amén. Así es. Hermano Daniel, padre, si yo le preguntara ahorita a usted, ¿qué respondería usted a alguien que le diga que la hermenéutica es diabólica porque deriva de un dios pagano? ¿Qué usted le podría responder? Hola, hermano Daniel, Amén, amén, hermano. ¿se escuchó la pregunta? Amén. Sí. Bueno, yo siento ahí, hermano, de que quizás para responder ahí una pregunta, bueno, tiene que saber uno bien, va, eh, cómo responder, va, porque si uno no sabe, no, claro que no puede responder ahí la pregunta, va. Sí, Y en base a lo que hemos visto, porque yo les estoy preguntando en base a lo que yo les he venido explicando para ver si ustedes me van siguiendo la idea. Porque, vaya, si alguien a usted, ¿cuál es el primer argumento para planteárselo más mejor? ¿Cuál es el primer ataque en contra de la hermenéutica que hasta ahorita hemos mencionado? Lo apoyo ahí, si querés. Eh, Decir que la hermenéutica es diabólica, ¿va? sí, ajá, ¿cuál es el primer ataque? O sea, ¿cuál es el primer argumento que se usa en contra de la hermenéutica para decir que es diabólica? ¿Apoyarlo allí? Bueno, decir que tal vez no tiene algún amparo bíblico, ¿verdad? Esa es una, me imagino. Sí, lo único que lo que quiero ver si me van siguiendo, porque yo acabo de mencionar ahora de que el primer Bueno, te ataque menciono algo contra, ahí de lo que mencionaste. Bueno, tenemos a correcto, Hermes, ¿va? correcto, Hermes y bueno, yo conocía de que Hermes era un mensajero, pero en sí no le veo ningún problema que la gente diga que es diabólica porque hay que ir a los orígenes de cada cosa. Entonces, en ese aspecto considero de que si yo veo que el origen, mencionaste allá a Apolo y Apolo no era una persona diabólica, sino que era una correcto. persona que admiraban también por su elocuencia, parece, si no me equivoco. Ujú. Entonces no le podríamos dar así, como por decir así, una definición así como lo menciona la gente, porque hay que ir a los orígenes, a eso me refiero. Correcto, es así. Por eso yo les decía a ustedes que el primer ataque en contra de la hermenéutica es el origen etimológico de dónde proviene. Y como dice Adonías, sí se conocía como el mensajero. Pero cuando usted analiza realmente el poder que tenía este hombre, hermano, era la elocuencia.
Y yo les presenté, todavía están viendo en pantalla, en Hechos 18, mire, Apolos, porque si nosotros analizamos ese nombre Apolos, dice que Apolo deriva de Apolonio, lo que desciende de Apolo. Entonces, cuando a usted le dicen, hermano, mire, la hermenéutica es diabólica, porque fíjese que la palabra hermenéutica deriva de un dios pagano. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Hacerle una pregunta y decirle, óigame, y lo lleva 18, aquí a Hechos 18, 24, y le pregunta, óigame, léame el versículo 24. Y usted le dice, mire, aquí aparece un hombre elocuente, dice que había sido instruido en el camino del Señor. Y usted le hace la pregunta y le dice, óigame, para usted Apolo era un diabólico. No, pero ¿cómo va a creer que era diabólico? Bueno, pues el nombre Apolonio también deriva de Apolo. ¿Y quién era Apolo, hermano? Aquí se lo mencioné. Mire, Apolo, usted lo puede buscar. También era un dios de Grecia, hermano de Hermes. Entonces yo quiero ver, hermano, si usted realmente va entendiendo lo que yo le trato de decir. ¿Verdad? Porque de eso se trata, hermano. Sí, vamos entendiendo, Arnold, y es bien importante en ese caso, como usted decía, vaya, si alguien nos hace la pregunta, lo mejor, lo que yo he aprendido de usted es citar la palabra, ¿verdad? Para que uno tenga un buen argumento, ¿va? Porque no solo le voy a decir que mire, que porque yo creo, yo pienso, Así sino me que contaron, así me cabal, contaron. Así ya. o dicen que él, sino que con argumentos, va, ir a la mitología y citar Hechos 18-24 y explicarles así como usted nos ha explicado, ¿va? Comparando quién era Apolo y Ajá. quién era, digamos, Hermes y los poderes que él tenía, que realmente era Un ser humano, igual como humano, nosotros. elocuente era lo que él era, Claro, no era que elocuente. tuviera superpoderes. ¿Va? Es Ujú. correcto. Ajá, entonces yo eso quiero que ustedes vayan agarrando la idea. Entonces, ¿creen ustedes que una persona que hace este argumento en contra de la hermenéutica realmente es alguien que ha escudriñado, hermano, la escritura o algo de la palabra? ¿Cómo lo cataloga usted a alguien que haga este ataque en contra de la hermenéutica usando la etimología de la palabra? ¿Cree usted que en realidad esta persona se ha dado la tarea de escudriñar o ligerito, ya usted con esto que ha visto dice, no, este hermano no sabe ni siquiera cuál era el origen de esto? Sí, hay Entonces, gente que se deja llevar solo por lo que otra gente le han dicho, ¿va? O lo que han escuchado y no han escudriñado bien la palabra. Eso es lo que yo tendría referencia de alguien así, ¿va? claro, porque solo he escuchado, porque mira, hermano, allá en el internet hay mucha información, pero tergiversada. Y ya vamos a ver algunos aspectos más adelante, ¿verdad? Pero, ¿cómo le digo? En esta rama de interpretación, usted se va a dar cuenta, hermano, de que, bueno, hay gente que va a menospreciar que usted se prepare. No estés estudiando porque eso es diabólico. Y el primer ataque es ese. Ahora, voy a mencionar el segundo ataque, que se hace en contra de la hermenéutica. Y yo quiero que ustedes presten atención porque ya vamos a ir preguntando. Y fíjense, hermano, que también se usa el otro ataque y este, es con respecto al origen del tiempo. O sea que según estos personajes, la hermenéutica es apenas un invento del siglo XVIII. Usted está viendo aquí a este señor que aparece en la pantalla, ¿verdad? Este hombre se llama George Gadamer. Ahora bien, este hombre, hermano, se considera el padre de la hermenéutica. Bueno, pero usted me va a decir entonces, y este hombre era del siglo XVIII. Entonces la hermenéutica nace allí. No, porque este hombre, hermano, lo que tiene que ver es con la renovación. ¿Ok? La renovación de la hermenéutica. ¿Quién me puede definir qué entiende usted por renovación?
¿qué me puede definir usted por renovación? Es algo que realmente tenía validez y que ha caducado, ¿ok? Pero si caducó, es porque existió. No sé si me entiende. Entonces, este hombre tiene que ver y es reconocido especialmente por la renovación de la hermenéutica. Él no lo inventó, ¿ok? Él no lo inventó. Le voy a poner otro ejemplo. Mire, la justificación por la fe, usted sabe que es una doctrina que ha venido siendo enseñada desde los primeros siglos, hermano. La doctrina de la justificación por la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? A causa del oscurantismo, que eso lo vamos a tocar, vamos a tocar bastante historia en los demás estudios, pero a causa del oscurantismo que se dio, ¿verdad? En la Edad Media, lo que es la justificación por la fe se había hecho a un lado, hermano. Usted si ha estudiado algo de la historia se va a dar cuenta de que las ventas de indulgencias que se hacían, ¿verdad? Por parte de la Iglesia Católica. Tal vez alguien no ha estudiado la historia, pero le aconsejo que se meta también en eso, hermano, porque eso es importantísimo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? De que la justificación por la fe se hizo a un lado, hermano, porque la iglesia realmente quería vender indulgencias. Martín Lutero, ¿verdad? Vio que eso no era correcto a la luz de las escrituras y fue ahí donde se da la protesta, ¿verdad? Y es donde se da lo que es ¿cómo se le llama? Se me ha escapado la reforma, ¿verdad? Es donde se da la reforma. Entonces, ¿qué es lo que hizo Martín Lutero? ¿Inventar la justificación de la fe? Claro. Por ahí cierren los micrófonos. Entonces, hermanos, les decía de que Martín Lutero no inventó la justificación por la fe, porque eso venía desde los primeros siglos, pero que la Iglesia Católica, hermano, la había hecho a un lado, y ya con la reforma protestante, entonces vuelve de nuevo, ¿verdad? Y se renueva lo que ya existía. ¿Ok? Pero Martín Lutero no inventó la justificación por la fe. Entonces, en vista a ese ejemplo que yo le doy, este hombre que usted ve en la pantalla tampoco inventó la hermenéutica. ¿Ok? No la inventó él, hermano, por si alguien le dice, mira, pero es que ese es un invento apenas del siglo XVIII. ¿Verdad? Yo creo que hay por ahí micrófonos que están. Entonces, bueno, no es de aquí que depende lo que es la hermenéutica, hermano. ¿Verdad? No es de allí que depende. Ahora vamos a ver el verdadero origen de la interpretación. Y va a ver usted, vea aquí, este hombre que está aquí, hermano, se llama Esdras. ¿Ok? Y este fue el primer hermeneuta. Es conocido por ser el primer hermeneuta. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Si usted ve, dice que era un sacerdote erudito y escriba. ¿Verdad? Aquí puede ver usted la cita, es la 7:12, puede leer eso. Y dice que, Hermano, hola. no se ve la imagen. Ok, Está compartiendo pantalla. ok, voy a ver si puedo, permítanme. Ah, ok, veamos allí. Ahora Ya, sí. ok. Les decía, este hombre que está aquí es Esdras y es conocido por ser el primer hermeneuta, hermano. Mire el tiempo, 440 antes de Cristo. ¿Ok? Y este era un escriba dirigente versátil en la ley de Moisés. Ahora bien, ¿cuál era la preparación, hermano, de un escriba? Porque estos son los conocidos copistas, perdón, o escribas. Mire, ¿cuál era la preparación de un escriba? En este caso de Esdras. Dice que estudiaban la escritura jeroglífica desde los 5 años a los 17 años. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué es eso de la escritura jeroglífica?
es esta de aquí, mire, hermano. ¿Está viendo la imagen? Sí, Ok. Este, hermano, es un lenguaje egipcio y se escribe a través de símbolos. Mire, esto que usted está viendo aquí, que es la bota, como una bota, aquí es un pie, mire, es un pie. Entonces esa letra es la B. Para el que no sabe qué es la escritura jeroglífica, es esa. Entonces, ¿a qué llegamos con eso? De que la preparación de un escriba era, pero bastante grande, bastante amplia. Y dice de que ellos también, hermano, eran los que se encargaban de copiar a mano los libros, ¿verdad? También traducían a otros idiomas, escribían dictado de los reyes, y también, hermano, eran preparados en la gramática de los textos clásicos, derecho, idioma, mire, historia, geografía, contabilidad. Estos hombres eran completos, hermano. Mire, eran contables, arquitectos, administradores. O sea, eran preparadísimos. ¿Y dónde está, hermano, aquel versículo que dicen de que la letra mata? ¿Ha escuchado usted ese argumento por ahí en contra de los que estudian? Amén. La letra mata, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está aquí? Mire Esdras, hermano. Y Esdras era, dice, un escriba dirigente y versátil. ¿Qué es versátil? Ser alguien ágil, hermano, para trazar la palabra. Entonces, cuando a usted le digan, mire, pero es que la letra mata, bueno, dile, entonces estaba muerto Esdras por el conocimiento que tenía este hombre, ¿verdad? Entonces va a escuchar usted esos argumentos así, hermano, la letra mata. A mí hace poco por ahí me dijeron también, ¿verdad? Que la letra mataba, pero vamos a ver a qué realmente Pablo se refiere cuando dice la letra mata, cuando entremos en la regla de los contextos. A ver que esto se va a poner interesante, porque usted se va a dar cuenta que hay muchas interpretaciones vagas. Cuando dice Pablo la letra mata, hay que ver en el contexto realmente a qué se estaba refiriendo. Y eso lo vamos a ver en las reglas que nos proveen la hermenéutica. Pero ahorita estamos apenas, hermano, iniciando con lo que es la definición de la palabra hermenéutica. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de la interpretación? Viene desde Esdras, hermano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se considera a Esdras como el primer hermenéutico? Ok, le explico, mire. Fíjese que tras el exilio de Babilonia, los judíos reemplazaron su lengua por el arameo, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos regresaron a su tierra, ¿verdad? Que si no mal recuerdo fue por un decreto que sacó Ciro, ellos regresaron a su tierra, entonces las escrituras ya no eran comprendibles para ellos. Entonces, hermano, porque ellos habían adoptado el arameo. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Esdras, hermano? Fue él el que tuvo que explicarle las escrituras para que ellos la pudieran entender. Entonces, cuando usted lee a Esdras, se va a dar cuenta que dice que ellos le ponían sentido tratando de entender lo que él les explicaba. Entonces, si yo le pregunto a usted cuál es el verdadero origen de la hermenéutica, ¿qué me respondería usted? ¿Alguien que quiera responder? Daniel Junior. el origen de la hermenéutica viene desde Esdras, cuando hubo el conflicto y cambiaron al arameo, y cuando volvieron ya no entendían y Esdras las escudriñaba y les explicaba. Correcto, entonces usted ya va entrando de que entonces la hermenéutica no es un invento del siglo XVIII, ¿verdad? Ahora, y no nos quedamos hasta ayer. Si nosotros analizamos, ahora yo le voy a presentar a usted otros intérpretes del siglo I, porque venimos, hermano, ¿desde dónde? Desde Esdras, ¿verdad? Y hoy vamos a presentar ya en el siglo I. Les voy a poner aquí un ejemplo. Mire, aquí tenemos, ¿están viendo la pantalla? Sí, ¿Están viendo el texto? Ok. Un intérprete del siglo I, ¿quién? Pues nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué, hermano? Bueno, pues mire lo que dice aquí. Aquí Jesucristo le estaba hablando a los fariseos. Y vea lo que le dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí, hermano? Está interpretando lo que había que escrito el profeta Isaías. ¿Ok? Entonces, cuando él interpreta, hermano, está haciendo uso de qué? De la hermenéutica. Ahora, yo quiero detallar algo, hermano, importante. ¿Jesucristo conocía ese método como hermenéutica? A lo mejor no, hermano. A lo mejor el título hermenéutica sí fue algo que tuvo principio en esos siglos, hermano. ¿Ok? Pero en sí, cuando usted estudia la etimología de la palabra, usted está viendo de que lo que Jesús está haciendo es interpretar. Y si él está interpretando, está haciendo uso de qué? Del hermenéutica. ¿Ok? Ahora bien, no solo Jesús, hermano. Aquí podemos ver otro ejemplo. Ve aquí, Juan 1:38. Y este es bien interesante porque usted se va a dar cuenta de que aquí en Juan 1:38, vea lo que dice. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Fíjese bien, hermano. Esta palabra que usted está viendo aquí, Rabí, es una palabra hebrea. Oiga bien lo que yo le voy a explicar. ¿Y qué pasa con eso, hermano? Bueno, pues que Juan le escribió a gente de habla griega, que posiblemente no entendían el hebreo, hermano. Pero fíjese de que Juan les introduce, porque él está, como les digo, él está escribiendo a gente que no era judía, o sea, a gente de habla griega. Sin embargo, usted va a ver de que Juan les mete una palabra hebrea, pero no lo deja hasta ayer. ¿Por qué él ve la necesidad de traducirlo? Ah, porque entonces si lo dejo así, ellos no iban a entender. Ok, entonces viene él y le mete la palabra hebrea, pero al mismo tiempo, ¿qué está haciendo él aquí? Mire, las palabras celestes, ¿qué es lo que él está haciendo aquí? Traduciéndolo. Interpretando. Está traduciendo o está interpretando. ¿Ok? Ahora bien, algo bien importante es que esta palabra, hermano, que usted ve aquí en celeste, en el griego es germeneo. Germeneo, o sea, si alguien le dice, mire, pero es que la palabra hermenéutica no aparece en la Biblia, bueno, pues aquí está. Usted puede revisar en un interlineal griego y se va a dar cuenta que la palabra que aquí se usa en el griego es germeneo. Y eso significa interpretar o descifrar. Así de que si alguien le da ese argumento, pues usted ya sabe. Y tenemos otro ejemplo. Aquí me. Ok. Juan 1:42. Mire lo que dice. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Esta palabra que está señalada aquí es aramea. Fíjese bien, es aramea. Entonces, hermano, en vista de que Juan, ya dije yo que le escribe a gente con habla griega, bueno, pues que iban a conocer el arameo. No lo iban a conocer. Bueno, y se iban a estar preguntando a los que le escribí, ¿qué quiere decir Cefas? Bueno, pero Cefas lo llamará Cefas. Pero si usted ve Juan, ¿qué le dice? Será llamado Cefas, ¿qué quiere decir? Ahí nuevamente la palabra esta celeste que usted ve aquí, quiere decir, es en el griego germeneo. No sé si usted me está entendiendo. Aquí, hermanos. Sí, sí. Aquí. Ok, aquí, fíjese. En la Septuaginta lo traduce lo que se interpreta como piedra. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros estamos viendo que la palabra hermenéutica realmente, hermano, fue tomada de una palabra griega y que aparece aquí. Ahora, fíjese, tenemos otro ejemplo y es aquí, mire. Mire, Marcos 1,
5:41 dice, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña. Ok, ¿qué es lo relevante aquí, hermano? Talita Kumi es una palabra aramea. Fíjese, también Marcos, hermano, le escribe a gente no judía. Por lo tanto, ellos no entendían qué era eso de Talita Kumi. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, hermano? De que Marcos cita exactamente las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Él lo citó exactamente, pero de una vez se lo traduce. ¿Ve? Y cuando él está traduciendo, él está haciendo uso de ¿qué? De la interpretación. O sea, se lo tradujo, se lo interpretó. Eso es hermenéutica. ¿Conocía Marcos que él estaba aplicando eso? Bueno, pues como le digo, hermano, en sí, lo que es la palabra hermenéutica puede ser de que haya tenido su origen en el siglo XVIII, pero no es que allí nació eso. ¿Ok? Entonces, traducido es, siempre yo le he señalado aquí la palabra celestita, en el griego, hermano, esa palabra es germeneo, germeneo. Y la palabra niña, pues ya vendría siendo, ¿verdad? Lo que es griego, ¿verdad? Entonces, hermano, como le digo, aquí podemos ver nosotros de que realmente sí, la interpretación viene, hermano, desde Esdras, viene Jesús, Juan, Marcos, y aquí tenemos otro ejemplo, mire, ejemplo de aquí, los discípulos también, hermano. Fíjese, aquí vamos a tocar algo bien importante. Si yo a usted le pregunto o alguien le dice, hermano, mire, la palabra hermenéutica no la use porque ni siquiera aparece en la Biblia, ¿qué usted le va a responder? Que sí existe, porque está en el diccionario griego, en el número 2059, exactamente, Germeneu. Correcto, correcto. ¿Quién es el que respondió? Christopher Miranda. Ok, hermano Christopher. Sí, yo creo que hoy no está el hermano Wilson, ¿verdad? No, no Bueno, está. no está. Bueno, entonces les decía, vamos a entrar aquí en otro ejemplo. Mire, Mateo 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, bueno, se les olvidó traer el pan. Y dice el 6, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ahora, ¿cómo ellos interpretaron esa levadura en el versículo 7? Dice, esto dijeron porque no trajimos pan. Pregunto, hermano Daniel Jr., ¿está buena esa interpretación? No, porque quizás tiene otro significado. Correcto, mire hermano, ellos lo entendieron de manera literal, ¿ok? Y cuando usted usa el método literal, que lo vamos a ver cuando estudiemos los 4 métodos, pues usted está haciendo uso de la interpretación, de la hermenéutica, porque lo literal es parte de los métodos que aplica la hermenéutica. Ahora bien, aquí hay algo bien curioso. Miren lo que realmente significaba la levadura de los fariseos. En el versículo 12, ¿qué dice que significaba? La doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eso es lo que él les estaba diciendo con la levadura. Ahora, el detalle es, hermano, que fíjese, ellos interpretaron mal. Ellos interpretaron mal porque ellos lo llevaron a lo literal. Entonces, aquí es donde yo quiero que usted analice algo, hermano. Que aunque se haga una mala interpretación, estas personas que dicen que la hermenéutica es diabólica, que no sirve, hasta ellos hacen uso de la hermenéutica. Porque cuando están interpretando mal un versículo, hermano, están haciendo uso de la hermenéutica. ¿Cuál es la diferencia? Que la están aplicando mal porque desconocen que es el proceso. ¿Ve? ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo, hermano? Afirmativo. Ok, entonces, fíjese, aquí hasta las personas, hermanos, de que
menosprecian la interpretación, pues hacen uso de ella. Si él interpreta mal el versículo, pues aunque esté diciendo que la hermenéutica es diabólico, él también sería diabólico porque hace uso de la interpretación, aunque sea erróneamente, pero interpreta. Ellos aquí interpretaron mal, pero estaban haciendo uso de eso, de la interpretación. Ahora, fíjese, y eso no se queda hasta allí, hermano. No, se recuerda usted que en la primera clase nosotros mencionábamos que la hermenéutica era importante porque está presente en cualquier lenguaje cotidiano. Yo le puse unos ejemplos de lenguaje cotidiano, ¿verdad? De palabras que tienen que ser aún traducidas, hermano. Y yo les puse un ejemplo de cuando les puse Carlos se ahoga en un vaso de agua. Es un lenguaje cotidiano que se usa, hermano, ¿verdad? En el habla común de nosotros, en el lenguaje informal. Y aún eso tiene que ser interpretado. Entonces, también las personas que hacen mal uso de la interpretación, pues usan de la hermenéutica. Ahora, ya vimos nosotros. En este caso podríamos decir que es una herejía la que cometieron estos. Por ejemplo, el caso de bueno, en este tiempo sería una herejía, ¿va? En el caso de los que interpretaron mal los discípulos ahí. Claro, claro, están interpretando mal porque, ¿verdad? Aquí ya le dice el versículo a que Jesús estaba hablando de una manera simbólica, ¿verdad? Lo que estaba allí, lo que representaba la levadura era la doctrina. Entonces, ellos realmente interpretaron mal. Y vamos a ver más adelante en las clases los ejemplos de las malas interpretaciones, hermanos, por no conocer las reglas, ¿verdad? Entonces, ya vimos ejemplos desde Esdras, vimos a Jesús, a Juan, ¿verdad? Marco, Mateo. Ahora yo quiero ver otros ejemplos de intérpretes del siglo II, hermano, del siglo II. Vamos a ver aquí, no sé. Ahí está la imagen, confirme porque a veces no, yo no sé si se está viendo. Sí, se ve. Ok, mire, aquí tenemos a Ireneo. Usted quizás diga, pero ¿quién es ese? Bueno, este hermano Ireneo es uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Del siglo II. Fíjese. Entonces, cuando este Ireneo habla de la definitiva victoria de Cristo, él hace un comentario sobre Daniel. Fíjese, hermano. Y él dice de que Daniel, dice, Dios grande ha dado a conocer el futuro por medio de Daniel. ¿Qué está haciendo Ireneo, hermano? Interpretando las profecías de manera futurística. Porque aun cuando usted llegue a Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el Apocalipsis tiene varias maneras de interpretarse, ¿verdad? Está el preterismo, está el historicismo, está el futurismo. Y exactamente Ireneo está, hermano, interpretando aquí futurísticamente, como lo hacemos nosotros los dispensacionalistas, ¿verdad? Pero estos detalles, hermano, son bien importantes, porque resulta de que si él está diciendo de que lo que habló Daniel es en el futuro, ¿dónde quedan aquellos hermanos? Oiga bien, hermano, porque Daniel 9:27 habla de la semana 70. Ok, ¿qué hacemos con este montón de gente que está diciendo que la semana 70 ya se cumplió en el primer siglo? O sea, yo quiero que usted analice, hermano. Mire, yo no le estoy plantando una doctrina en base a lo que dice Ireneo, porque yo primeramente mi doctrina la planto en lo que la Biblia dice. Ahora, esto yo lo traigo como una fuente histórica. Y hay padres que van posiblemente escriban algo erróneo, pero la fuente en la que yo me tengo que pegar es la escritura. Ahora, en este caso, Ireneo está haciendo una interpretación futurística, ¿no? Futurística. Entonces, ¿cómo yo puedo decir a estas personas que están diciendo aquí, pero es que la semana 70 ya no existe, se cumplió en el siglo I? Bueno, entonces, ¿por qué está diciendo aquí Ireneo de que Daniel habló algo del futuro? Y él está en el siglo II. ¿Me está comprendiendo? Yo quiero que usted, hermano, sí, diga. Sí, comprendo.
Ok, yo quiero saber si me van siguiendo todos, hermanos. Si me van siguiendo, porque mire, en la escatología usted se va a dar cuenta de un montón de cosas, incluso citando, hermano, cosas que no tienen nada que ver con la historia. Pero vea aquí, hermano, cómo él está interpretando a Daniel. Futurísticamente, bueno, si Daniel ya se cumplió, entonces ¿para qué yo voy a decir que es el futuro? En el siglo II. Pero dejemos de eso, hermano. Vea lo que él dice. Mire, él está interpretando, dice, mire, Cristo es la piedra. ¿Usted se recuerda en qué capítulo Daniel habla de una piedra que desmenuza la imagen que tiene Nabucodonosor? Capítulo 7. Capítulo 2. Capítulo 2 es cuando él ve la piedra que dice que no. Yo creo que el 7 también lo habla. Yo creo que el 7. Pero yo lo que quiero que usted vea es que él también está interpretando, hermano. Y él dice, Cristo es la piedra. Fíjese. Y también él, hermano, habla de que de un establecimiento del reino eterno, que viene a ser el milenio. O sea, que este que está viendo usted aquí es futurista y es milenarista. Ah, pero usted va a escuchar a gente decir en la escatología de que el milenarismo lo inventó Francisco Rivera. ¿Ve? Entonces, cuando usted estudia la historia, digo, bueno, pero ¿cómo es posible que Francisco Rivera inventó el milenarismo? Pero si yo tengo en el siglo II a Ireneo que estaba hablando de un milenio literal, por cierto, hermano. Ellos eran literalistas. Ahora, fíjese, vamos a ver otro ejemplo, y es este, mire, Justino Mártir, del siglo II también. Él era un apologista, hermano, que defendió el cristianismo del siglo II. Fíjese, cuando él habla en el párrafo 5 de la escatología, y esto usted lo puede buscar, hermano, ¿verdad? Cuando él habla de la escatología, mire lo que él dice. Sabemos que habrá resurrección de los muertos y un periodo de 1000 años en la Jerusalén reconstruida. Fíjese la interpretación de esta persona. Yo estoy citando a estos personajes, hermano, para que usted vea que la interpretación no es cuestión del siglo XVIII. ¿Ok? La interpretación siempre ha existido, ¿verdad? Y usted está viendo aquí que ellos eran milenaristas. Para cuando alguien le diga a usted, mire, pero es que el milenarismo se inventó en el siglo XVI, siglo XVIII por Francisco Rivera, que era un jesuita. Bueno, pues esta gente no ha estudiado nada de historia. Pero vea usted cómo él está interpretando un periodo de 1000 años en la Jerusalén que es reconstruida. Oiga, me pregunto, esta pregunta se la hago a Alexander. Uy, ¿qué pasó aquí? Alexander, en el siglo II, cuando Ireneo escribe esto, existía una Jerusalén reconstruida. Fíjate que no recuerdo allí, estaba algo ocupado, por eso no sé si Ok. también me dijiste algo antes, pero No, voy no. viniendo, fíjate, de traer a un niño. Ok. Le hago la pregunta a alguien más. Alguien que haya estudiado quizá un poco de esto. Parece que el hermano Miranda, si no me equivoco. ¿Es correcto? El hermano que respondió de hoy, repórtese. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ok. El análisis es el siguiente. Cuando Justino Mártir escribió esto, vea aquí, siglo II, Sí, existía existía una Jerusalén construida. todavía no. Claro que no. ¿Por qué no? Porque fue destruida en el 70 Claro. de Cristo. Me está copiando. Ahora bien, esto es historia. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué está diciendo ya Ireneo aquí? Ya están viendo la probabilidad de qué? De un milenio. Oiga, hermano, en una Jerusalén reconstruida, pero si es que Israel ni siquiera existía, hermano. Porque usted está viendo de que desde el 70 después de Cristo, ¿qué pasó, hermano?
Israel fue disperso a todas las naciones y dejó de existir como 1900 años. Y no regresan hasta ya en 1948. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues ve aquí, hermano, la visión de estos hermanos aquí, cómo estaban interpretando eso. Igual que los dispensacionalistas, hermano. Eso es lo que yo quiero que vean. Porque el dispensacionalismo es una, ¿cómo le diga? Es un sistema teológico, ¿verdad? Que se considera, por cierto, uno de los más correctos para la interpretación de la Biblia. Pero también hay ataques en contra del dispensacionalismo. ¿Ve? Entonces, son muchas cosas las que hay que estudiar, hermano. Pero vea, aquí tenemos el testimonio, hermano, de estos personajes. Eran literalistas porque Jerusalén no existía, pero sin embargo ellos ya están viendo una profecía que se iba a tener que cumplir ¿en qué? En Jerusalén, en Israel. ¿Y dónde está aquella teología del reemplazo que dice que hoy la iglesia es el Israel, el Israel verdadero? Todo eso vamos a ir tocando más adelante, hermano, aunque son temas que tienen que ver con la escatología, pero es bueno entrar en eso, hermano. Entonces, aquí tenemos ya unos ejemplos, ¿verdad? Que venimos mencionando nosotros del siglo II, mencionamos en el siglo I, ¿verdad? Desde Esdras nos venimos para acá para que usted vea que realmente, hermano, la interpretación siempre ha existido. Y pues el motivo de esta clase realmente fue para que nosotros conociéramos, ¿verdad? La definición de la palabra en sí. Y yo lo considero, hermano, importante, porque si usted va a abordar estas clases, es necesario que conozca esto a fondo, hermano, porque a lo mejor tal vez en un lugar, en un instituto, se les pasa por alto explicar todo esto, hermano, ¿verdad? Y pues es bueno que nosotros entremos en esos detalles. ¿Algún comentario, hermano, que alguien quiera añadir? Bueno, es muy importante el uso de la hermenéutica con la exégesis, ¿no? Si no hubiese sido así, desde un punto de vista, en el capítulo 28 de Isaías, cuando a los hebreos de Efraín le dice que la palabra será renglón tras renglón, línea tras línea, letra por letra, un poquito allí, un poquito allá. Entonces, si no estudiamos literal, línea por línea, letra por letra, no podemos hacer el uso correcto y entender correctamente, ¿no? Porque es que realmente no tenemos un original, no tenemos un original, sino son copias y copias, traducciones tras traducciones. Entonces, tenemos que tratar de buscar la raíz para poder entrar en eso, para poder hacer un uso correcto. Sí, en eso vamos a entrar cuando nosotros veamos las reglas hermenéuticas, vamos a entrar en esas reglas y hay una regla que dice, hermano, de que hay que analizar el versículo en su lenguaje original. Creo de que todos conocemos que hay diccionarios, ¿verdad? Hay diccionarios donde nosotros podemos corroborar y vamos a ver lo que se considera realmente un error de traducción. Porque mire, hermano, también hay gente que va a atacar las traducciones bíblicas y yo considero, hermano, de que eso es parte también del ataque que Satanás hace, porque quieren que la palabra pierda, ¿verdad? Esa fidelidad. Y va a ver ustedes que vamos a ver unos ejemplos de los versículos que a veces se dicen que son errores, pero realmente es por no usar ciertas reglas de interpretación. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esto es importante y yo espero que ustedes comprendan lo poquito que yo les estoy tratando de compartir, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues que aquí estamos, hermanos, siempre. Allí tenemos al hermano Rubén Ábalos. Dígame, hermano Rubén Ábalos. Ha estado allí pendiente del estudio. Ahí está, hermano Rubén Ábalos. Amén. Estoy, hermano. Sí, pendiente. Ahí Ahí está, aprendiendo. hermano. Aprendiendo ahí. Está bueno.
Pues les decía, hermanos, de que, ¿verdad? Esto es importante, el estudio. ¿Quiénes, hermanos, ha aprendido algo nuevo en esta clase? Porque, mire, hermano, recuerde de que esto, bueno, no siempre es bien poco la gente que se mete al estudio de la hermenéutica. ¿Quién ha aprendido algo nuevo, hermano? Por lo menos algo nuevo que haya alguien aprendido. El hermano Daniel Junior parece que me dicen de que está estudiando. Hermano Daniel Junior. Amén. Cuénteme, hermano. Mm, Deme eh, ahí un comentario, algo nuevo o que a usted considere, hermano, de que es algo que, pues sí, nos está haciendo de gran utilidad. Lo que he aprendido en esta clase es de que en la Biblia en sí existe la palabra hermenéutica, solo que también para saber si existe la palabra hermenéutica lo tenemos que interpretar porque vemos que el traducido significa hermenéutica y Correcto, hermeneo. todos los escritores traducían las palabras porque escribían en otros idiomas y para que la gente comprendiera, ellos lo traducían. Entonces yo he aprendido que en esta clase la palabra hermenéutica sí existe en la Biblia y hay muchos que dicen que no. Correcto. Eso es bueno, hermano, que nosotros llevemos algo, ¿verdad? Atesorado y pues que sigamos adelante, hermano. Si no hay algún otro comentario por allí, hermano Chepito, si hay algún comentario, pues ya la clase prácticamente terminó, ¿verdad? Con estos ejemplos que hemos dado y la próxima clase sería, creo yo, hermano, entrar a lo que son los métodos de interpretación, ¿verdad? ¿Algún comentario? Si no hay algún comentario, hermano, de mi Sí, parte. está Diga. bien. La verdad que es bueno ir así como nos lleva usted con la metodología que está impartiendo la clase, ¿va? Porque nos lleva desde sus orígenes para no saltarnos de una vez ya lo que es la hermenéutica en sí, sino que saber de dónde proviene la palabra, ver que está respaldado por la Biblia, para que el día de mañana, como usted dice, alguien tal vez lo confronta a uno, uno sabe cómo defenderse con argumentos, ¿va? Correcto, Entonces, es bueno saber todo. Yo la verdad sabía lo del significado, pero el origen en sí, desde sus inicios, yo lo ignoraba. Pero es bueno saber todos sus orígenes y que está respaldado por la Biblia, ¿no? correcto. Es bueno indagar, hermano, porque mire, las personas que hacen esas acusaciones realmente es porque no han indagado. No han indagado, hermano, y así quieran relinchar y hagan lo que hagan, no han indagado, ¿verdad? Entonces, mire, eh, vamos a entrar en temas bien, conforme vayamos desarrollando las clases, va a ver usted de que vamos a entrar en los métodos de interpretación y usted va a ver por qué, cuáles son los correctos, y usted se va a dar cuenta de que hay gente hablando de hermenéutica, y esto es lo más tremendo, que hay gente hablando de hermenéutica y de exégesis y sin conocer las reglas, hermano, porque cuando hablamos de exégesis es la aplicación de las reglas que nosotros vamos a impartir. O sea, si yo les estoy enseñando a ustedes la hermenéutica, las reglas y en qué consiste cada regla, es para que usted las aplique. Se recuerda de que uno eh, como de los principios que nosotros, o sea, que por qué queríamos impartir las clases era para que usted haga uso de este estudio, hermano, y que también lo comparta. Y se va a dar cuenta que hay gente que habla de exégesis, pero ¿cuál exégesis? ¿Cuál exégesis si ni siquiera saben las reglas hermenéuticas? Eso es triste, hermano. Eso es triste, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es de bendición, hermano. Y si no hay algún otro comentario, pues yo por mi parte, ya esto, la clase, como le digo, ya llegó a su fin y pues nada más. Hermano, invitarles para el otro domingo, vamos a ver ya los métodos de interpretación.
¿verdad? ¿No hay ningún comentario? Ok. No, por mi parte también muy agradecido, mi hermano. Gracias por darme la apertura. A pesar que al principio tenía un poquito de interferencia, Sí, me perdí un poco el comienzo, pero bueno, vamos a tratar de ver el diferido, vamos a tratar de ver el diferido. Y nada, ir entendiendo que lo que nosotros estamos haciendo es tratar de buscar verdad y justicia para poder compartir igual verdades y justicia de Dios. Y poder saber también que lo que se nos viene es duro, porque no a todo el mundo le gusta que de pronto te hagan una corrección, porque lo más difícil en el ser humano es desaprender lo aprendido. Y si hemos aprendido de una forma incorrecta, cuando nos toque un punto distinto al que hemos aprendido, entonces puede ser chocante. Entonces es muy importante ir sabiendo que estos temas van a ser un poquito también complicados y un poquito duros, ¿no? Entonces, eso sí tienes razón, hermano. Y eso es un buen aporte el que el hermano acaba de hacer, porque miren, ustedes están aprendiendo esto, pero ustedes van a tener problemas. Van a tener problemas. Yo creo que con lo que acaba de mencionar el hermano es cuestión de madurez, ¿va? Porque cuando habla de que nosotros a veces hemos aprendido algo erróneamente, el estudio es para desaprender a veces algunas cosas que hemos interpretado mal, ¿va? Y quiero que también ahí las personas que están aquí conectadas sepan también de que todo lo que vos hablas conforme a lo que planteas de la palabra de Dios es basado en la Biblia. Entonces, si algo no está basado en la Biblia, carece de honor, podríamos decirlo así, ¿verdad? Pero si está respaldado con la Biblia y tiene respaldo, digamos, tiene la razón de ser y por qué se expone de esa manera, pues yo digo que la gente que lo ha aprendido mal, digamos, en algún determinado momento, un tema, pues que tenga la madurez y decir, bueno, yo lo aprendí así, pero ahora veo que es así, ¿verdad? Entonces, tener esa madurez va para desaprender y aprender algo nuevo. Algo nuevo tal vez no podríamos decir así, sino que algo correcto. Algo correcto. Vaya, miren, qué importante esos aportes, porque fíjense de que, como decía aquí nuestro hermano, ¿verdad? De que es cuestión de madurez. Mire, como dijo el hermano Christopher, creo que se llama, mire, hermano, aquí cuando usted quiera corregir alguna cierta cosa de que se ha aprendido mal, no, hermano, aquí ya usted se metió en problemas. Es que, mire, hermano, se meten en un patrón y yo estoy de acuerdo que es bueno aprender, hermano, pero no todo lo que se nos dice. Nosotros hay que ser diligentes en el estudio. Mire, cuando nosotros estudiamos la escatología, usted, bueno, no estamos en temas escatológicos, primero Dios, y después ustedes quieren, nosotros los metemos en la escatología. Y usted se va a dar cuenta, hermano, allí usted no saca a la gente de sus temas. Y como dice Adonía, yo, no es por golpearme el pecho, pero si yo algo le voy a citar a usted, yo lo que trato es apelar a su raciocinio. Ok, mira lo que dice la Biblia, mira esto, mira, pero es que esto aquí te contradice, mira, y la regla hermenéutica dice esto. Bueno, es para utilizarla, hermano, es para utilizarla. Entonces, yo siento de que es parte de humildad de una persona que algo se ha entendido mal y quiera seguir en el mismo rol. Así que ustedes están aprendiendo de esto, pero desde ya deben de saber de que cuando ustedes quieran tocar por ahí una teclita que está mal ubicada, ustedes ya saben, hermano. Así que tienen que estar preparados, ¿verdad? Para, para todo esto. Y hermanos, me alegra realmente que, ¿verdad? Que estemos, ahorita estamos 8 conectados y pues los que no pudieron estar presentes, pues que vean la clase grabada, ¿verdad? Y nomás, hermano, esto es de mi parte, es todo, pues invitarles para el próximo domingo a las 7, hermano. Si alguien puede más temprano, es mucho que mejor, porque fíjese de que
ahora el hermano Salazar, él solo me proveyó la sala y cuando él no está, yo a veces, si esto me saca, yo ya no puedo hacer nada, porque él ya estaba dormido, hermanos. Entonces, para mí, si ustedes pueden a las 6, mucho que mejor. Ahorita estamos a las 7, pero mantengamos el horario, hermano, ¿verdad? Solo que me gustaría que nos comencemos a conectar unos 15 minutos antes para ya no estar dando entrada yo a la hora de estar dando la enseñanza. ¿Ok? ¿Quedamos allí? Amén, amén, hermano. Esto sería todo, hermano. De mi parte, yo espero que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. ¿Ok? Dios les Vaya, bendiga. muchas gracias, gracias. Cuídense, hermano. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, hermano, para Amén. todos. Dios les bendiga. Bendiciones, Arnoldo. Amén.